Hola compañeros, ¿cómo están? Voy a hacer el análisis post-market del día 9 de octubre de 2020 para pues, mostrarles qué pasó en zona o qué pasó con los tiburones de 30 minutos y los tiburones de volumen. ¿Listo? Entonces miren esto, lo que yo les decía que fue un aprendizaje para mí pues, en unos días anteriores, es que cuando es jueves o viernes, si el rompimiento o si la señal la da QQQ, compro QQQ. Y si la señal la da SPY, compro SPY. ¿Cierto? Entonces miren cómo funciona acá de bien las dos. SPY abre en el alto del premarket, ¿cierto? Sale una vela verde, esa vela verde después cierra y abre otra vela verde, otra vela que se empieza verde, pero cuando se vuelve roja, entonces me está diciendo a mí, entra en put, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en el alto del premarket y hay el rompimiento que luego regresa, entonces diciéndome a mí, entra en put. ¿Puede ser riesgoso? Sí, puede ser riesgoso porque en cualquier momento el precio puede regresar otra vez hacia arriba y seguir, pero lo importante es que si compramos un contrato con un valor de $30, porque es un día viernes, y si entramos lo más cerca posible a esta zona, entonces cuando esa vela, una vela que esté por ejemplo en este punto, que lo más probable es que regrese un poquito, ¿cierto? Una vela ahí me daría un stop en un contrato de $30, un stop muy pequeño, un stop por ahí de $10 o $15 máximo, ¿cierto? Pues que un contrato de $30 en la apertura se desvalorice tan rápido tampoco es tan así, pero siendo exagerados, que sea de $15, aunque puede ser incluso $10 solamente. Pero entonces yo entro cuando el precio se vuelva rojo, compro el contrato y me voy en put hasta que el precio llegue a zona, ¿cierto? Eso en SPY, ¿cierto? Miremos un contrato en SPY, por acá, un contrato con vencimiento, en este caso pues podría ser, me imagino, el 345 put, vamos a buscarlo por acá, 345 put con vencimiento del 9 de octubre. Bueno, este estaba más pasadito, este se había pasado el valor, entonces buscamos el 344. Bueno, este sí. Miren, este contrato estaba, miren que el precio cae y regresa, estaba en $30, inclusive después en el siguiente retroceso me da todavía posibilidad de entrar, pero podíamos entrar en esta zonita por acá. Supongamos que hubiéramos comprado el punto más caro, o sea, $33, ¿cierto? El precio en SPY cae. ¿Y qué puede ser para mí una señal de salida? Pues varias cosas. Pues lo primero es zona, pero no estamos en zona, ¿cierto? Y el QQQ tampoco estaba cayendo, entonces no había zona. Lo segundo, pues puede ser el volumen de agotamiento. Acá es un volumen de agotamiento que asusta, ¿cierto? Porque el contrato iba en 33, sube a 48, bueno, 15, $15 de ganancia y regresa otra vez a ese mismo valor, ¿cierto? Entonces eso asusta, este retroceso asusta. Y con ese volumen también asusta. Y más el rompimiento del NQ asusta mucho más. Sería muy difícil sostenerse en este punto. Pero si uno quiere aprender a operar, pues como el tema de la apertura, entonces son los riesgos pues, que también hay que tomar. Igual, pues compras un contrato en $33 y mira que puede pasar mucho tiempo para yo cerrar ese contrato. Si entro en un buen momento. Entonces, bueno, compro un put y la salida puede ser por volumen, como nos enseña Tati, volumen de agotamiento. Acá hay otro volumen de agotamiento, este sí estuvo muy preciso para la salida, para habernos salido justo acá, cuando el precio estaba en 52. Entonces, con un contrato de $33 y ganar $52 es muy bueno. Mentiras, ganar 52 no, se gana $20 en este contrato, más de un 50%, y bueno, no es la mayor cantidad, pero vuelvo y les explico que si estamos comprando por zonas, si estamos comprando por zonas, entonces lo más sensato es comprar contratos más costosos, cerca de $1,
Miren que acá sí ya tiene más significante, pues ya sí más valor. Supongamos que hubiéramos entrado acá, no, bueno, que hubiéramos entrado bien caro en $1, ¿cierto? Que nos hubiéramos demorado para tomar esta caída de esta vela roja, que hubiéramos entrado por acá. Entonces compramos a $1 y el precio llega a ese mismo 50%, dándonos $50 de ganancia. Interesante. Y si no salimos acá, entonces tuvimos la segunda oportunidad para salirnos de esa operación en $50 de ganancia. Por eso, con un contrato de más de $100 es más viable operar zonas. Con un contrato pequeño, pues la recomendación es operar tiburones de volumen, ¿cierto? Entonces, bueno, el mercado abre, cae, tomo ganancias. Ahora, otra cosa que me podía decir a mí dónde salir, y miren que esto es muy importante, el análisis cruzado. El QQQ hace rompimiento, ¿cierto? Supongamos que yo en esta vela roja entro en QQQ y vamos para QQQ. Vamos a revisar QQQ. Vamos a comprar, pues también busquemos un contrato pues costosito porque 283. El 283 PUT. Vamos en PUT, pero lo buscamos con vencimiento del 9. Entonces miren esto. Que yo entro acá y compro también un contrato, bueno, póngalo que costoso en $50. A ver acá, perdón, $50 no, que lo compre por acá en $96, ¿cierto? $96. El precio inmediatamente sobre la siguiente vela cae rápidamente. Y cuando esta vela cierra por encima de la línea, lo más sensato es salirnos, ¿cierto? Lo más sensato es salirnos. Si nos salimos inmediatamente, habría sido una pérdida. Acá cuando abre esta nueva vela, una pérdida de $18, tampoco es mucho, ¿cierto? Y aún así, miren que abre esa vela, el precio regresa para salir con $10 de pérdida, o quien se hubiera decidido aguantar, pues haber cerrado acá, y miren que me da los $30 de pérdida, ¿cierto? Un contrato de $100 y con fecha de vencimiento, ¿cierto? Eso si hubiéramos entrado en put, que tampoco es una entrada mala, porque como les digo, estamos entrando en zona. En SPY funcionó muy bien, pero en QQQ no funcionó tan bien. Entonces, después de tener este stop de $30 máximo, después de tener este stop, entonces miren que el precio hace esto, el precio sube, que es lo que yo les recomiendo, esperar a que el precio caiga, y supongamos que entramos acá, a veces no tambalea tanto en esta zona, pero supongamos que entramos a la primera caída acá, lo más cerca posible a la zona. ¿Sí ven eso? Y miren que cuando el precio llega acá, miren lo que pasa en SPY. Está también en el momento de salirme del put y puedo tomar un call, que eso es interesante. ¿Por qué? Porque si a veces, si una hace el rompimiento, si una de ellas hace el rompimiento, entonces lo más probable es que otra de ellas continúe subiendo, ¿cierto? Si una rompe, entonces ya es posible que las 4 suban. Eso sí lo he tenido muy pendiente del análisis cruzado. Entonces, listo, ya no vamos en put, ya tenemos que ir en call. ¿Por qué? Porque rompió el alto de pre-market. Vamos en call, este contrato 283. Miren que, bueno, busquemos uno, el 284. Uno que no esté tan carito. Miren que el precio cuando regresa, o sea, en este punto, estaba en $67, no, busquemos el 283, me gustó más. Se nos pasa un poco del presupuesto, pero miren, cuando llega acá, está en 1.18. Cuando toca esta línea, está en 1.18. Pongámosle pues que espera un momentico y entramos en 1.20, ¿cierto? Si entramos en 1.20, el riesgo que tuvimos que asumir acá fue de $9, pero no cayó más. Y miren que todo el tiempo esta línea se volvió pues como nuestra protección, ¿sí? Salida, posible salida, cuando el SPY llegara a zona, que es acá, en este momento. Miren que el SPY llegó a zona, entonces una salida acá, rapidita,
muy bonita, de $73. Miren, acá se ve. Entonces, abajo a la izquierda en el cuadrito. Veámosla acá. Una salida de $73, ¿cierto? Que es interesante, ¿sí? Pero si también nos aguantamos un poquito más y vamos a... ¿Por qué aguantarnos un poquito más? Porque luego de que rompe el alto del pre-market es más probable una salida con una subida constante del precio. Entonces, además de eso, pues miren que el SPY tenía un tiburón rojo por comer. Si nos aguantáramos un poquito más a que el SPY comiera ese tiburón rojo, entonces, por acá, en esta vela, la ganancia sería de $100, un 85%, por operar simplemente la apertura con un contrato pequeño y las zonas, ¿cierto? Rompimiento, en España ahorita vimos que era una ganancia como de $50 y acá estamos viendo una ganancia de $100 con contratos de $100, entre 100 y $120, con un riesgo de $30, de pronto 35 máximo, ¿cierto? Pero entrando, como les digo, lo más cerca posible a zona. Eso para operar en zonas. Acá sale un tiburón rojo de 30 minutos, justo en el alto del pre-market, que es interesante. No había como un techo donde yo pudiera decir, bueno, este techo, es que un tiburón rojo, un tiburón verde, este es un tiburón verde. No había un techo. Me dijera a mí, voy a hacer el retroceso hasta la base del tiburón verde. Pero sí había también, pues sí había como un tiburón de volumen verde que me decía que el precio podía caer hasta ese punto. Entonces este era un buen punto para entrar en un put, ¿sí? Un poco difícil de tomar ese put también, pero daba posibilidades de entrar en un put. Y miren que el precio luego de que come el tiburón, inmediatamente regresa o continúa su camino. Listo. También sale un tiburón rojo de volumen, que yo a veces, pues, hay cosas que tengo en cuenta. Es primero que esté acompañado de un movimiento fuerte de ese tiburón de volumen, que salga para romper una zona. En este caso salió el tiburón de volumen rojo, pero no, como que no había mucho que decir. Aunque bueno, supongamos que sale el tiburón, regresa y ya podríamos ir en put desde acá hasta la base del tiburón. $1 en un contrato pequeño, eso no representa mucho, y con todo el tiempo que tardó para caer se desvaloriza mucho el contrato. Pero bueno, suponiendo que lo hubiéramos tenido, tampoco duele un stop. Si compramos un contrato pequeño, tampoco duele un stop, porque sabemos que el mercado, cuando nos quiere dar un buen movimiento, nos da un movimiento muy interesante. Y un stop, pues, de un contrato de $30 acá, en este retroceso hacia abajo, no, pues tampoco daría mucho de pérdida. Y luego de que come el tiburón verde y que el precio en España hace esto, sube, cae hasta el punto y nos da el momento de entrada en call nuevamente. Acá nos da el momento de entrada en call para comer hasta acá. Aunque vuelvo y digo que también es arriesgado porque no hay una zona de salida, no hay un punto de salida. Entrar de acá en call, no hay un punto de salida. Lo más sensato era haber entrado acá en call en el NQ hasta que comiera el tiburón de días anteriores, ¿sí? Era lo más sensato. Haber entrado acá en put en el SPY hasta que saliera un agotamiento, tocar el precio zona que nunca llegó a zona. Entonces acá en esto yo recomiendo trazar una línea de tendencia y al tocarla o romperla, mejor dicho, salirse de esa operación. Y ya de ahí para arriba, pues bueno, de pronto también bueno, si haber entrado en put o en call, pues depende como hubiera, dependiendo de ese tiburón de volumen, pues si es como está en el aire y no está en piso, era un tiburón de volumen para call, pero que posiblemente dio un stop.
porque el precio tardó mucho para moverse y bueno, realmente no subió más de esta vela después de que salió el tiburón de volumen rojo. Espero les aporte, espero les guste. Si tienen comentarios positivos o negativos también, pues bienvenidos. Y nada, les deseo feliz fin de semana y les deseo muchas bendiciones en sus vidas y muchos éxitos también en su trade. Espero que estos aportes que estoy haciendo pues para ustedes agreguen valor en su trade y bueno, que pasen feliz día. Un abracito, muchas bendiciones de parte de Dios.